Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes estén viendo. Les voy a explicar la lista de cotejo, la cual a ustedes los va a evaluar el trabajo del cuento. ¿Ya? En la plataforma va a estar en la fecha en la cual ustedes deben entregar el cuento, el producto ya elaborado. A continuación, presten atención a los distintos criterios en los cuales me voy a basar como docente para evaluar el cuento que ustedes van a entregar. ¿Ya? El cuento debe tener un inicio en donde se presenten los personajes y el conflicto del cuento. Eso significa que ustedes deben describir, situar al lector que vaya imaginando de qué se trata la historia, cuál es el problema que hay. Se pueden basar en distintos ejemplos que están en la plataforma. Ya hay distintos cuentos en la red también que ustedes pueden leer y pueden sacar algún modelo. No copiarlo, sino que como una especie de que ustedes vayan viendo de cómo se escribe un cuento. También el cuento debe poseer al menos dos personajes principales. Eso significa, si ustedes tienen o no tienen dos personajes, se pone un sí o se pone un no. Esta es una lista de cotejo que yo voy marcando con un tic si ustedes tienen o no tienen esas características en el cuento. Si el cuento tiene o no tiene dos personajes secundarios. ¿Cuál es la gran diferencia entre un personaje principal y un personaje secundario? Los personajes principales son los que hacen que la historia tenga vida, ¿ya? Son los que hacen mayormente las acciones que llevan al conflicto. Y los personajes secundarios, en la mayoría de los casos, acompañan al personaje principal. Lo ayudan, ¿ya? Y también tenemos otro punto donde se manifiesta de manera clara el nudo o conflicto en el desarrollo. Se nota cuál es el problema, no que yo como lector tengo que sacar como, digo, oh, parece que este problema es, pero el otro es más importante. O sea, hay un montón de problemas, yo no voy a saber cuál es el más importante. Bueno, usted tiene que preocuparse como autor de su cuento, hacer que la historia se note cuál es el problema. Y un secreto, ya que usted solamente se preocupe de un solo problema, ya escribir y desarrollar ese problema. Hay una descripción física y psicológica de los personajes. Eso es importante también, que ustedes deben describir un personaje. ¿Cómo lo hago? Profe, ¿cómo describo un personaje? Me estarán preguntando. Si yo, por ejemplo, quiero describir una bruja, ¿cómo me imagino a la bruja yo? Tal y como yo la estoy imaginando, digo, tiene una nariz aguileña, flaca, tiene el pelo canoso, tiene un sombrero negro. Entonces yo voy describiendo de tal forma que como yo la estoy imaginando, la voy escribiendo. Y así también la otra persona que va a leer el cuento va a tener la imagen similar a lo que yo estaba pensando. ¿Lo van entendiendo? Lo mismo pasa con las descripciones psicológicas de los personajes. ¿Qué descripción psicológica o qué descripción a quién van a escribir? A todos los personajes que ustedes van a tener que poner en el cuento, ¿ya? Se describe el lugar o los lugares donde acontecen los hechos. Es importante señalar que al menos deben tener uno o dos lugares, ¿ya? Se desprende en este criterio, que deben tener uno o dos lugares en donde van a ocurrir las cosas y ustedes deben describirlos también. Si es en una casa, tienen que describir la casa, no completa, sino que en el lugar donde se va a situar la historia, ¿ya? La conclusión contiene el fin del conflicto. Eso significa que ustedes no van a dejar un final abierto, que usted se note que usted está terminando el cuento
y finalizó el conflicto, el problema que había enfrentado los distintos personajes, ¿ya? Cabe señalar que cuando yo les digo en el punto 2 y en el punto 3 que deben tener al menos 2 personajes principales y al menos 2 personajes secundarios, es el mínimo. Eso significa que yo debo tener 2 personajes principales y 2 personajes secundarios. Si quiero hacer más, no hay ningún problema, pero ese es el mínimo, ¿ya? También el cuento debe tener al menos una página, mínimo, ¿ya? ¿Una página de qué? Una página de procesador Word que tienen aquí, chicos, ¿ya? Una página. El cuento está escrito en Tiny Roman 12, interlineado simple. Y también el cuento contiene un título atractivo. ¿A qué le llamo yo atractivo? Si yo, por ejemplo, voy a escribir el cuento acerca de una niña que salva un gatito de la calle, no lo voy a poner el gatito. Se llama, busquen un título que a otra persona le llame la atención, no sé, alimentando una esperanza. Wow. Se me ocurrió ahora. ¿Ya? ¿Qué significa alimentar una esperanza? Ella salva a un gatito y le da una esperanza de vida. A eso se refiere. ¿Se dan cuenta? Pónganle títulos que sean llamativos ya para el lector. ¿Ya, chicos? Miren, el puntaje de esta evaluación es de 20 puntos total. Tienen un puntaje de corte, eso significa que ahí está el umbral del 4, pueden tener 12 puntos. ¿Ya? Eso, chicos, como ustedes pueden sumar, cada criterio tiene 2 puntos. Ya, 2 puntos, por lo tanto son 10 criterios, son 20. La nota se va a colocar acá y posteriormente voy a tener una retroalimentación de la nota, además de colocar el comentario de la evaluación para que ustedes sepan por qué fueron evaluados de esa manera. Acuérdense que las evaluaciones son formativas, vale decir, la evaluación va a medir el objetivo de aprendizaje, si fue aprendido o no fue aprendido. Ya, chicos, que tengan muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que ustedes estén viendo este instructivo. Hasta pronto.